estoy seguro de que va a haber pádel en las Olimpiadas. Seguro, seguro. El pádel va a seguir creciendo. No hay manera de frenar este deporte. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Vente para acá. 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 Ta, 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 ta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a En Bandeja, el podcast oficial de Premier Padel. Yo soy Bárbara Vitantonio. Y yo soy Alberto Bote y cada semana os vamos a traer un nuevo episodio en el que os vamos a acercar a las intimidades del circuito para que conozcáis un poco más en profundidad cuáles son las historias más apasionantes y las charlas más entretenidas con algunos de los mejores jugadores y jugadoras del circuito. Claro que sí, Alberto, hoy tenemos una conversación más que importante. ¿Por qué gira todo en torno al 23 de junio, que se celebra el Día Olímpico? Hay mucha historia detrás del olimpismo y por supuesto y afortunadamente tenemos que decir que el pádel no está lejos de eso, Alberto. No, el pádel explora el camino olímpico desde hace ya varios años y la realidad es que tiene un objetivo marcado en el 2032, en la edición que se celebrará en Brisbane, en Australia, y ese sueño que estaba marcado en el horizonte, Bar, podríamos decir que cada vez está más cerca de hacerse realidad. Es verdad, porque las conversaciones existen, porque hay mucha historia detrás y damos fe de que hay mucha gente, de hecho, trabajando para que ese sueño olímpico realmente se haga realidad. ¿Cómo va a cambiar el futuro del pádel cuando toque, afortunadamente, y espero que sea así, las puertas de ese sueño olímpico? ¿Cómo ves esta situación y por qué ahora sí estamos más cerca que antes? Para ser olímpico, el pádel necesita cumplir una serie de requisitos que marca el Comité Olímpico Internacional y ante los que la Federación Internacional de Pádel está ya trabajando para poder ser un deporte seleccionable para una edición de las Olimpiadas. Las Olimpiadas convertirán a nuestros atletas en embajadores internacionales de sus países, creando una historia diferente que eleve nuestro deporte a un estrato que nunca habíamos visto antes. Porque el movimiento olímpico es diferente, lo dicen los atletas de todos los deportes y además, ¿qué ocurre cuando llega la cita olímpica? Que hay deportes, como por ejemplo el breakdance, que está en boca de todos. Sí, te conozco porque esos movimientos los tenés. Y volvamos a hablar de pádel y de otros deportes, como decía, porque claro, tocar la cita olímpica, ser parte de ese movimiento da una exposición que, seamos honestos y sinceros, otro tipo de eventos deportivos no la tienen. Totalmente, el caso del breakdance es uno de los más sonados en las últimas ediciones, pero también ha habido otros bastante llamativos. El surf recientemente se convirtió Sí. en deporte olímpico, el skateboarding también lo ha sido de forma reciente, en los Juegos Olímpicos de Invierno el esquí de montaña. Poco a poco el olimpismo también se va adelantando a los tiempos, se va actualizando y va permitiendo que nuevas disciplinas se acerquen a las Olimpiadas y que también las nuevas audiencias y los nuevos consumidores se Claro. sientan representados, obviamente, por qué los Juegos Olímpicos son el mayor escaparate del mundo del deporte. Importantísimo entender esto para, bueno, responder a estas ciertas preguntas que hacíamos anteriormente. ¿Cuánto falta? ¿Qué le falta al pádel para llegar? ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser la evolución de este deporte si llega a estar, bueno, ser parte y formar parte de esa cita olímpica? Además, Alberto, tenemos obviamente testimonios hablando de esto. Vamos a escuchar a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del circuito y cuál es su opinión sobre el sueño olímpico. Escucharemos también a entrenadores y a gente del mundo del deporte que cuentan cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el pádel. Y también lo vamos a hacer con una de las mayores promesas que ha dado el pádel en los últimos años, como es Claudia Fernández, la niña maravilla, y que a su joven edad ya sueña con poder ser atleta olímpica en Brisbane 2032. Pero antes de mirar hacia Brisbane y ese sueño olímpico, Alberto, tenemos que hablar de otras cosas. Vamos a centrarnos en cuáles son las noticias más destacadas de Premier Padel.
Primera noticia de esta semana aquí en Bandeja. Tenemos que hablar, Alberto, del Major de Roma, el primer Major de la temporada 2026 de Premier Padel. En el cuadro masculino, los Golden Boys Arturo Coello y Agustín Tapia, que tras varias derrotas consecutivas ante Chingalán, Federico Chingoto y Alejandro Galán, dan un golpe encima de la mesa y consiguen encaramarse a lo más alto de la Race 2026. Claro que sí, Italia le sonríe también a las número 1, Delphi Brea y Gemma Triay, después de esa cantidad increíble de finales consecutivas. Bueno, se hacen con ese trofeo tan ansiado, ni más ni menos que en Italia. Y 2 puntos más en el femenino, el partido más largo de la historia en la era Premier Padel, 4 horas y 12 minutos que vivimos en semifinales, y el ascenso meteórico de una jugadora local italiana como Giulia Dal Pozzo Bar, que evidentemente yo creo que es fiel reflejo del crecimiento de Italia en el pádel. Claro que sí, porque se ha convertido en la primera semifinalista en un Major, esto también es histórico y claro que habla de ese crecimiento y el desarrollo del pádel en todos lados. Italia no es la excepción, pero de Roma saltamos a Valencia. No hay tiempo para demasiado respiro, y en el cuadro masculino de Valencia, de nuevo Arturo Coello y Agustín Tapia vuelven a dar un golpe encima de la mesa y lo hacen en una final épica e histórica ante también sus archienemigos Chingalán, con un triunfo en el tiebreak del tercer set con remontada incluida. Y en el femenino, Ari Sánchez y Andrea Austero consiguen su segundo título de la temporada 2026, venciendo a Sofía Araujo y Claudia Fernández en una final femenina también muy linda, Alberto, y que deja el pie perfecto para que sigamos hablando del pádel femenino, porque hay que hablar del pádel femenino, finales y partidos muy interesantes, como verás, Roma, Valencia, el pádel en todos lados y ojalá que también sea en Brisbane 2032. Pues Valencia, que se suma a la era Premier Padel como una nueva sede, y seguimos en ese camino de globalización y de expansión del deporte, y no es casualidad porque lo hemos comentado al inicio del episodio, es el Día Olímpico y cada 23 de junio se celebra el movimiento olímpico de mano del Comité Olímpico Internacional, con lo cual hoy es una fecha muy señalada para todo el deporte y, cómo no, Bar, también para nosotros, para el pádel. Ojalá que sea así, que ese sueño olímpico se concrete y que estemos dentro de poco hablando de ello. Desde que los Juegos Olímpicos existen, hay deportes que forman parte de ellos. Pero también existen otros que se han ganado con su evolución formar parte de las Olimpiadas. El pádel es parte de ese segundo segmento y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué necesita el pádel para ser olímpico? El pádel necesita tener 50 países en al menos 3 continentes, contar con equipos en 75 países y 4 continentes en categoría masculina y 40 países y 3 continentes en categoría femenina. Además, necesita el reconocimiento de una federación internacional oficial y esta debe seguir las reglas olímpicas, el reglamento antidopaje, existir desde al menos hace 5 años, gobernar el deporte a nivel mundial y ser reconocida por el CAS. Argentina y España, España y Argentina. Estas son las dos grandes potencias que han monopolizado la narrativa del pádel en los últimos 25 años. Pero ya desde hace varias temporadas son varios los países que se han incorporado a nuestra disciplina y la pregunta es ¿qué hace falta para que nuestro deporte siga su expansión internacional? Hay países, evidentemente, que el pádel ya está desarrollado y tienen sus cursos a través de la federación y que funcionan muy bien, pero acá hay muchos países que todavía no tienen prácticamente ni federación y tienen que arrancar de cero. Entonces creo que este desarrollo que está haciendo la FIP con los cursos, con FIP Academy, creo que va a ser súper importante para que siga creciendo y para que haya sobre todo una unificación en los criterios de la enseñanza. La Federación Internacional de Pádel abandera el camino del olimpismo en un deporte que conjuga diferentes actores del sector que sueñan con que algún día seamos olímpicos. Y, evidentemente, los que más sueñan y más fuerte lo hacen son los jugadores y las jugadoras. Sería un sueño para todos, para las generaciones anteriores que empezaron con el pádel profesional, para las actuales y para las que vienen. Sería realmente algo muy lindo y un premio que todos los que están ligados al pádel se merecen. Si el pádel
llega a ser olímpico, que creo que es lo que todos los jugadores y jugadoras y bueno, todo el mundo del pádel desea y deseo ya jugándolo, viéndolo desde fuera, pues que llegue ese momento porque creo que va a ser un momento histórico para nuestro deporte. ¿Qué ocurre cuando un deporte llega a los Juegos Olímpicos? Lo primero y más evidente es que se abre al mundo entero y millones de personas lo empiezan a consumir. Y lo segundo es que los atletas profesionales ganan ese reconocimiento de formar parte de la élite del olimpismo. Una transformación que han vivido otros deportes recientemente y recuerdo, por ejemplo, en Tokio 2020 cómo llegó por primera vez el skateboarding. O cómo en París el surf en 2024 empezó a ser olímpico. Y más recientemente, el esquí de montaña, que en Milano Cortina en 2026 por primera vez debutó en unas Olimpiadas de invierno. El pádel persigue el sueño olímpico y cada vez está más cerca. Ya es habitual desde 2022 que el Foro Itálico o Roland Garros sean escenarios habituales del calendario del circuito profesional y este recorrido nos ha llevado a intentar conocer cómo lo viven nuestros atletas con uno de los iconos más referenciados que tenemos en el pádel, como es Miguel Lamperti, que nos contaba esto del recorrido del pádel los últimos años. De mi camada, creo que nadie se hubiese imaginado eso. Nadie. Nadie, pero nosotros jugamos por amor al deporte, pero jamás podíamos imaginar ni que íbamos a vivir, ni qué cosa. Las cosas se iban dando solas, pero llegar a jugar en Roland Garros o en el Foro Itálico, no, jamás. O ver 15.000 personas en un estadio, no, jamás. Durante muchos años el pádel no fue un deporte profesional, pero afortunadamente con el paso del tiempo se ha ido profesionalizando y eso ha permitido que los atletas se profesionalicen y que se dediquen exclusiva al deporte, aumentando el nivel del juego y también del espectáculo. Hubiese sido un poquito más profesional, pero yo no lo sabía. Yo estuve muchos años, era un loco del pádel. Yo jugaba 10 horas, 9 horas, jugaba descalzo, no tenía entrenador de todo, pero yo mi primer pesa la toqué a los 28 años. Nunca me tomé el pádel como un trabajo, yo lo tomé toda mi vida como un juego. Yo me considero un profesional desde 2008. Antes no me consideré nunca un profesional, me considero un loco que amante, enfermo del pádel. Yo no puedo pasar 3 días sin jugar al pádel. Los Juegos Olímpicos son el mayor catalizador que existe para cualquier deporte. Además de permitirle llegar a cualquier rincón de la Tierra, tienen ese poder transformador para convertir historias en algo más grande incluso que el propio deporte. Como cuando Andrea Austero consiguió su primer título como profesional en Premier Padel y batió todos los récords que existían hasta el momento. La Federación Internacional de Pádel ha ido desarrollando una estructura para que el crecimiento del deporte sea sostenido. Un crecimiento que lleva al pádel cada vez a más escenarios, que permiten al deporte llegar a cualquier rincón del planeta y que además también tiene una vinculación directa con el olimpismo. El ejemplo más claro de los últimos años es Londres, que desde 2020 ha vivido un boom con nuestro deporte y del que hemos hablado con Emily Kilner, periodista británica, que nos cuenta sobre el terreno cómo se está viviendo ese crecimiento. Bueno, la realidad es que ha explotado en 5 años. Creo que en 2020 había 87 pistas, ¿Sí? ahora más de 1.500 ¿Cómo? pistas. 1.500. O sea, de 87 pistas en 2020 Sí. a más de 1.500 Sí. en 5 años. Sí, increíble. Y más de 1 millón de personas jugando. Que yo empecé a trabajar con pádel hace, no sé, en 2022. Vale. Estaba charlando con amigos diciendo, "Ay, voy a trabajar en este evento de pádel". ¿Qué es pádel? Es un deporte acuático. Sí. Y ahora todos mis amigos están jugando. Mi familia conoce qué es pádel, que hace unos años no podía imaginarlo. El boom de la internacionalización en el pádel no solo está permitiendo que cada vez haya más jugadores amateurs en todo el planeta, sino que además también está llevando la competición profesional a cada vez más rincones. Evidentemente, Premier Padel es el circuito profesional, pero gracias al Cupra FIP Tour y a las competiciones del FIP Promises y el resto que ofrece la Federación Internacional de Pádel, se puede competir en cualquier lugar en el mundo. Y no es una forma de hablar. Te voy a contar una anécdota personal. Hace muy poco estuve de vacaciones en Malasia y nada más aterrizar en este país asiático había un torneo FIP Bronze de la Federación Internacional de Pádel, algo que me encontré en el centro incluso de Kuala Lumpur. Es sintomático este ejemplo anecdótico de que el pádel profesional poco a poco empieza a ayudar a aquellos jugadores que quieren dar el salto a la élite.
Algo que conoce a la perfección Maxi Gravi, el exjugador y ahora entrenador, que nos habla así de la importancia de tener más competiciones y también más atletas profesionales. Hoy todos los países tienen jugadores muy buenos, no te digo al nivel de España, Argentina y las grandes potencias, pero tienen jugadores muy buenos, muy competitivos, que salvando la distancia con las grandes potencias, después el pádel es muy igualado. Entonces creo que podría ser un evento súper atractivo. Esto que parece obvio es fundamental para el proyecto olímpico del pádel. Aunque nos cueste, no puede ser siempre España, Argentina, Argentina y España. Necesitamos que haya cada vez más países, que haya más atletas y que obviamente se genere esa vinculación deportiva de saber qué país consigue ser campeón de un mundial, consigue tener el número 1 o llegar a ser la medalla de oro en las Olimpiadas. Y de hecho, es algo que ya está pasando poco a poco a España, Argentina, Brasil, se están sumando nuevas potencias, como por ejemplo puede serlo Italia, que es la que más ha crecido en los últimos años, la que mejores resultados ha conseguido también en los mundiales y que está liderada por Marcela Ferrari, que nos cuenta así cómo se vive el pádel en Italia. Tenemos muchos jugadores, ahora mismo está jugando una jugadora italiana y eso es, bueno, antes no era habitual, era una. Ahora estamos hablando de 4 jugadoras que están en el cuadro, de chicos, todo. Y es un orgullo. El tema es que se está trabajando muy bien de base, que lo que se está trabajando es para un futuro, para un deseo que todos tenemos en mente. ¿Qué es? 2032. Representar a tu país, ni que decir tiene, es el mayor hito que un deportista puede conseguir. Pero para poder hacerlo, obviamente necesita que haya una infraestructura detrás que le permita centrarse en optimizar al máximo su rendimiento. Esa cara B del deporte que es fundamental para que se vaya desarrollando poco a poco y es algo que ya está ocurriendo en muchos escenarios. El pádel será olímpico, llegará a un escenario nuevo, se abrirá a todo el planeta y no cambiará cuál es el alma de su razón de ser. Seguirán siendo 20 por 10 metros, seguirán siendo 4 jugadores y lo hará en un escenario nuevo que se llama la Tierra. Algo con lo que Miguel Lamperti sueña y espera que ocurra más pronto que tarde. Espero, estoy seguro de que va a haber pádel en las Olimpiadas. Seguro, seguro. El pádel va a seguir creciendo. Si hacemos todo para que las cosas vayan cada vez mejor y no solo miramos para nosotros mismos, sino para el bien del pádel en general y estamos unidos los jugadores, con los organizadores, con los periodistas y todos tiramos para el mismo lado, no hay manera de frenar este deporte. Más allá de teorías y de sueños, el pádel tiene ya una fecha a la que aspirar y estamos hablando de Brisbane 2032. En Australia el pádel puede ser olímpico por primera vez y una generación que ya está compitiendo en Premier Padel podría incluso ser olímpica por primera vez. El ejemplo más claro es el de Claudia Fernández, la ganadora más joven de un Major en Premier Padel y que en caso de que en 2032 el pádel sea olímpico tendría tan solo 27 años, estaría en su mejor momento de rendimiento deportivo y sueña así con poder verse algún día representando a España en unas Olimpiadas. Yo siempre he visto desde la tele todos los deportes que juegan y sería un sueño. ¿Te imaginas con la medalla de oro representando a España en tu caso? Si un mundial ya es muy emotivo, imagínate ir a unos Juegos Olímpicos, sería increíble. Apenas superas los 20 años y eres ya una de las jugadoras establecidas en la parte alta del ranking. ¿Cómo te ha cambiado la vida en estos 2 últimos años? ¡Buah! Un montón. Es que yo siempre lo digo que pasé de jugar 16avos, octavos y algún cuartos de milagro a jugar finales y semifinales. Y la verdad que estoy muy agradecida de todo lo que me ha pasado, así que nada, con muchas ganas de seguir con este proceso. ¿Cuál es el sitio más random en el que te han pedido una foto? En el Bernabéu fui a ver al Madrid y al lado yo veía que un señor me estaba mirando mucho. Y cuando terminé el partido me pidió una foto. Y pero justo, mira que hay mucha gente en el Bernabéu, muy lindo, claro. Me tocó justo al lado el que me conocía. Claro, es indicativo, ¿no? De que poco a poco ya... Y el país va creciendo, así que... Probablemente tú eres uno de los mejores ejemplos que puede haber en el pádel para enseñar a los más pequeños, a las más pequeñas. ¿Qué consejo le darías a esa futura Claudia Fernández que te está viendo, que sueña con llegar a donde tú estás llegando? Les diría que disfruten del proceso, que se pasa muy rápido
Yo de repente tengo 20 y hace nada tenía 16 y no me he dado ni cuenta. Entonces que intenten disfrutar de todo el proceso que es muy bonito porque lo van a recordar con mucha ilusión. Qué importante escuchar y vivir cómo vive Claudia Fernández la posibilidad de ser atleta olímpica, porque para su generación evidentemente este es un sueño, pero no es un sueño lejano, es un sueño que puede ser real muy pronto. Yo estoy vinculada al pádel desde el 2021. Vos llevas más tiempo, Alberto, pero hoy siento realmente que la conversación del sueño olímpico está sobre la mesa firme. Sí, yo llevo 15 años cubriendo este deporte y es verdad que el olimpismo siempre ha estado en la conversación interna del pádel, pero creo que desde hace 4 o 5 años aproximadamente se habla más en términos de cuándo será olímpico que de Claro. si llegará a ser o no olímpico. Bueno, tengamos Brisbane 2032 en la cabeza. Ojalá que eso llegue. Mira, hay 3 valores que el movimiento olímpico evoca y que son excelencia, amistad y respeto en la sociedad. En el pádel vemos que, por ejemplo, el fair play se cumple, es algo que a mí me gusta mucho de este deporte. Bueno, son, no te digo requisitos, pero sí valores que, ¿por qué no? El pádel puede estar justamente en esa cita. ¿Por qué no? El pádel puede vivir y experimentar un cambio más todavía. Premier Padel redimensiona el circuito, globalizándolo, y Claro. las Olimpiadas lo que harían sería poner el deporte en un escaparate global, donde sí, evidentemente ya tenemos presencia en España, en Argentina, en Italia, en Francia, en México, en los países árabes, pues con el olimpismo directamente nos abriríamos a todo el mundo. Bueno, sería grandioso. Mirá lo que ocurre con Gran Bretaña, por ejemplo, que ha duplicado la cantidad de, gente que practica el pádel y que, claro, también hay un camino para ser profesional, porque una cosa es el amateurismo, que también es importante para acompañar un movimiento, pero claro, acá estamos hablando de deportistas profesionales. Ojalá que esto llegue pronto. Creo que el pádel merece tener ese lugar y esa oportunidad en el movimiento olímpico, en una cita olímpica. ¿Vos te imaginás, no sé, ver coronándose a cualquiera de los jugadores que conocemos muy bien mano a mano, Alberto, con una medalla olímpica? Son palabras mayores, ¿eh? Poder ser medallista olímpico, creo que para un deportista es lo máximo, y ojalá lo vivan y ojalá lo vivamos, Mar. Claro que sí, se me pone la piel de gallina. Ojalá que pronto esto se haga realidad. Pero antes de irnos, 3 cosas que debes tener en el radar. La primera de ellas es que Valladolid se está convirtiendo en este preciso instante en la capital mundial del pádel, que Madrid se ha presentado en sociedad en el Movistar Arena y que tendrá lugar en septiembre, y que tenemos a la vuelta de la esquina ya las citas de Burdeos, Málaga, Pretoria y Londres. Linda agenda se viene, y como segundo punto, todo lo que hablamos a lo largo del primer episodio aquí en Bandeja, el sueño y el movimiento olímpico. Estemos atentos a las novedades y a las noticias, lógicamente a través de la Federación Internacional de Pádel. Gracias por acompañarnos en este primer episodio y obviamente, Alberto, nos vemos en el próximo. Amenazamos con volver.